es que en Israel no hay matrimonio civil. Entonces, solo dos personas de la misma religión pueden casarse. Y hay una rareza en el judaísmo que para nosotros es una religión y es también como nuestra etnia o algo así. Entonces, por eso yo me defino como una judía atea, lo cual a veces es muy difícil de entender por ejemplo, a gente de familias cristianas que no practican en absoluto. Estas personas nunca se definirían como católicos o cristianos, pero en el judaísmo eso es posible. Entonces, pertenezco al pueblo judío, pero soy atea. Pero eso no le interesa al Estado de Israel, porque si he nacido a una familia judía, soy judía, igual que musulmanes, cristianos, etc. 20% de la población son musulmanes en Israel, la mayoría árabes, hay beduinos y drusos y cherquesos, pero creo que los cherquesos son cristianos quizá, ¿vale? Son grupos étnicos muy, muy pequeños. Y hay cristianos también, pero son menos de un 1% de la población. 80% son judíos, pero da igual, o sea, hasta los musulmanes solo pueden casarse por un qadi, de manera religiosa. Lo que pasa es que el Estado de Israel sí que reconoce matrimonios fuera de Israel. Entonces, si yo voy a casarme a lo civil aquí, el Estado de Israel va a inscribirme en el Ministerio de Interior como casada. Pero en el momento que quiera divorciarme, tendré que hacerlo de manera religiosa de todos modos. O sea, la única manera de bypassearlo es no casarme, de ninguna manera. Ser pareja de hecho o algo así. De hecho, también por eso los derechos de pareja de hechos en Israel son de los mejores del mundo y uno de los primeros. Por ejemplo, hay una situación paradójica que los homosexuales han recibido derechos muy, muy temprano porque como no podían casarse, ellos dijeron que va contra la ley discriminarle y no darles derechos como pensiones y cosas así de sus parejas. Entonces el Tribunal Supremo decretó que pueden tener exactamente los mismos derechos, también pueden adoptar niños, etcétera, pero no pueden casarse porque no hay ninguna institución religiosa que hoy en día permite que dos homosexuales se casen. Pues eso en sí ya crea una discriminación muy fuerte hacia la mujer porque la religión judía tiene más de 3.000 años y es machista. Hay muchas cosas, es que hay cosas que empecé a pensar, por ejemplo, justo después de hablar con Ana. En hebreo la palabra marido quiere decir propietario o dueño, sí. Exactamente, entonces es una palabra que detesto en hebreo, entonces siempre a mis amigas o a mi hermana le digo tu pareja, nunca digo tu marido porque me da asco. Y es la misma raíz también de fornicar. Entonces ya podéis ver que hasta en el idioma mismo se puede ver la discriminación. Después hay otros componentes que son importantes. Por ejemplo, una mujer casada, hay varias cosas. Por ejemplo, una mujer casada, si tiene hijos de otro hombre, los hijos son bastardos. Una mujer que soltera no puede tener hijos bastardos, ¿vale? O sea, que por ejemplo en el catolicismo sí que los niños fuera de matrimonio son considerados bastardos. En cambio, eso no dice nada en el catolicismo. Le llaman bastardo y está, o nadie le llama ya de nombres. En el judaísmo, por otro lado, un bastardo no puede casarse con otro judío durante 7 generaciones. Entonces puede casarse con no judío o puede casarse con otro bastardo. Entonces eso es algo muy grave. Por eso una mujer tiene que conseguir el divorcio, porque si quiere casarse con otro hombre o por lo menos tener hijos de otro hombre, eso va a implicar mucho la vida de sus hijos, por eso necesita el divorcio. La mujer en la película ya es demasiado mayor como para tener hijos, pero aún así quiere tener su libertad, ¿vale? Pues eso es otro componente. No se puede obligar a un hombre a divorciarse según la ley de la Biblia. Según la ley de Israel, por ejemplo, hay maneras de... Hoy en día les mandan a veces a la cárcel, pero en casos muy, muy extremos. Generalmente intentan no hacerlo. Y hay mujeres que están ahí 30 años sin el divorcio. Que yo sepa, en el matrimonio civil en muchos países, simplemente si es suficiente que un lado lo quiere y lo dan.
Antaño sí que las mujeres podían obligarles a divorciarse, pero lo cambiaron en el siglo VIII. Hubo un rabino que al mismo tiempo dijo que no se puede divorciar a una mujer. Ahora, me cuesta mucho, yo utilizo de manera errónea el verbo en castellano divorciar a una mujer, porque la palabra en hebreo divorciar es expulsar. Y creo que en árabe es lo mismo, no sé dónde está, pero en árabe es lo mismo que le expulsan. ¿Vale? Entonces, por eso, aunque sea un verbo reflexivo en hebreo también, de hecho es un acto. Y eso es parte muy importante del divorcio. Hay que ponerlo muy claramente también en el documento, quién es el expulsador y quién es la expulsada. ¿Vale? Cuando se hace este proceso, lo hacen en el tribunal del rabinato, porque hay tribunales civiles en Israel, claro, pero el matrimonio solo lo hacen en el tribunal del rabinato. No sé cómo funciona en los tribunales musulmanes y cristianos en Israel, pero hay que tener 2 testigos y generalmente el rabino, que es el juez, o no sé cómo se dice, el que escribe todo el protocolo, pero hay que tenerlo. En el tribunal religioso judío, solo un hombre puede ser un testigo. O sea, en la película vais a ver que llaman a diferentes personas como testigos, pero son testigos sobre el carácter de las personas o del matrimonio. Pero el momento que hay que firmar para casarse o para divorciarse y hace falta 2 testigos, solo pueden ser hombres. En el tribunal rabinato, una mujer es comparada con un menor o con un mudo, que anteriormente pensaban que los mudos eran retrasados, ¿verdad? Entonces, los mudos, los que no podían hablar, pensaban que eran retrasados. De hecho, también en inglés la palabra dumb es lo mismo también para tonto. Claro que no tiene que ver, pero antaño es lo que pensaban. Entonces, una mujer es comparado a un menor, o sea, un niño que no tiene mucho juicio. Hola, buenas tardes. Entonces hasta en momentos muy importantes, como por ejemplo en el matrimonio, y lo digo porque en esto que está muy conectado el matrimonio con el divorcio, la madre de la novia, por ejemplo, no puede ser testiga en este proceso. Puede participar, estar en la habitación, pero no puede ser testiga. También en el matrimonio, a propósito, hay algo que se llama ktuvá, de la palabra katuv, que en árabe también es maktub, creo. Quiere decir escrito. Y en este escrito se escribe qué es lo que el hombre promete dar a la mujer y en caso de divorcio, cuánto pagará a su padre si la devuelve. Sí, y eso todavía existe. Mi hermana, por ejemplo, que como yo es hija de familia atea, decidió casarse de manera religiosa y hizo todo este proceso. Mi hermano se fue a casarse en Nueva York, en el tribunal civil ahí. Eso es parte de lo que está. Ahora, hay cosas, estas son las cosas que yo ya sabía. Después tenía que buscar en Wikipedia para tener un poco más de información sobre este proceso. Pues lo hacen de manera muy meticulosa. También en la película podéis ver que son muy meticulosos, pero están muy discriminatorios, generalmente contra la mujer. O sea, eso es muy realista, la manera de mostrarlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, como he dicho, una mujer como no puede ser testigo, entonces su voz, lo que tiene que decir, vale mucho menos. Hay unos, como el contexto ahora es tipo de violencias, que no necesariamente es solo física. Para mí lo que más me extrañó en la película es que ella insiste en hacerlo bien. Por ejemplo, si una mujer tiene sexo con otro hombre, una mujer casada, ya no puede estar más ni con su marido ni con su amante. Quiero decir, hasta si el marido está obligado a divorciarla, o sea, de expulsarla, y por otro lado no pueda casarse con su amante. ¿Vale?
Pero lo interesante es que, por ejemplo, ella puede ir por esta vía y ella niega de hacerlo, porque podía hacerlo y ya está. Al declarar que sí, que ha sido infiel a su marido, inmediatamente le hubieran obligado al marido a expulsarla. Por los que acaban de llegar, en hebreo la palabra divorciar quiere decir expulsar. Entonces el marido expulsa a la mujer y es parte del proceso en el tribunal. O sea, él tiene que decirle, estás expulsada y ahora estás permitida a todos los hombres. ¿Vale? Entonces eso es la frase entera y él tiene que dar el documento, ponerlo en la mano de la mujer con los testigos. Hay que asegurarse que está todo bien escrito, los nombres, los apodos, todo para asegurarse que todo es como es debido. Entonces es muy interesante que por un lado ella va por esta vía dolorosa, horrible, que dura tanto tiempo y con muchos procesos muy denigrantes, pero por otro lado no se conforma con el sistema, con el proceso, porque por ejemplo, como he dicho, al ser mayor podía simplemente dejar a su marido, ir a vivir sola, ir a vivir, por ejemplo, no vive sola, vive en casa de alguien como una mujer respetada. También uno de los problemas de este tribunal, que no es el caso porque los niños son bastante mayores, pero por ejemplo cuando se habla de custodia en este tribunal, entonces quien se muestra que es más religioso recibe la custodia. Y a veces le quitan los niños. Entonces por eso cuando una pareja sabe que quiere divorciarse, generalmente la mujer corre rápido al tribunal civil y la mujer, porque depende en qué tribunal lo hace, la custodia de los niños es el primer tribunal que acuden a ellos. Disculpa. Entonces es parte de esto. Y entonces los dos en realidad, aunque a ellos le culpan por no ser suficientemente religiosa o no llevar una casa religiosa, aún así para ella es muy importante mostrar que ella se conforma con las leyes, las normas. ¿Vale? Y para mí eso sí que hace parte también de la violencia de género. O sea, claro, eso de culpar la víctima nunca, pero la víctima en cierto modo es parte del sistema. O sea, la víctima lo acepta, lo asume, no lucha. O sea, tiene una lucha en lo micro, en el sentido que dice, no quiero estar casado con este hombre, aunque todo el mundo dice, estás loca, tu marido no te pega porque quieres divorciarse. Pero, por otro lado, ella acepta que hacer las cosas como tal. En ningún momento ella grita, ¿qué derechos tenéis vosotros de decidir mi vida? ¿Qué derecho tenéis de tenerme como una presa aquí? ¿Vale? Y para mí es parte del choque que he sentido. Y ya está, te veo un choque total. Sí, Israel es... Una amiga catalana que fue de turista a Israel me dijo que al llegar a Israel entendió que es el segundo mundo, que siempre se habla el primer mundo, el tercero. Pues por un lado somos un startup nation y por otro lado nos conformamos a leyes que tienen más de 3.000 años. Sí. ¿Tenéis alguna pregunta? La frase del divorcio, el hecho de decir yo te doy al resto de hombres, te permito al resto de hombres. Es una violencia simbólica espectacular, porque es el dominio a propiedad del cuerpo de la mujer y cómo un hombre procede al resto de hombres, pero no se le cede a ella. O sea, esas sutilezas, pero es completamente violento. Me ha escalofríos. Bueno, como él es el propietario, entonces él tiene el derecho de decidir si lo cede al resto del mundo o no. Pero sí, es muy violento y hay muchas palabras que estamos tan acostumbrados de utilizar. O sea, cuando yo dejé de utilizar la palabra marido en hebreo, que significa propietario, no era con 5 años, era ya cuando tenía 20 años y empecé a leer textos feministas y empecé a decir, sí, es verdad, porque... ¿Y en la escuela el rol que se da
cuál es, bueno, yo soy maestra, trabajo en temas educativos, el rol que ellas aprenden, ¿cuál es? Depende de qué escuela, porque tenemos tres corrientes en las escuelas. Tenemos el corriente secular, que es como aquí, me imagino. Tenemos el corriente religioso light, que es, sí, lo llamamos light, que es gente religiosa, pero que vive de manera bastante moderna, pero son practicantes. Entonces, guardan el sábado y no hacen ciertas cosas, procuran comer comida kasher. Generalmente en sus escuelas, a partir de 12 años, creo, están separados chicos y chicas. De hecho, no sé en qué edad empiezan a separarles. Pero también las cosas van cambiando porque Israel con los años se va más a la derecha a nivel político y más a lo religioso, son más extremos. Por ejemplo, hay un movimiento juvenil de este corriente religioso light y ahora de hecho el problema más grande es que ahora los religiosos el último año o dos han empezado una campaña de imponer más y más leyes religiosas a toda la población. Y si hace 25 años los religiosos eran 20% de la población, además como tienen muchísimo más niños, van creciendo, hoy más de 40% son alguna versión de religiosos. Entonces, hay gente que pusieron fotos, por ejemplo, en Facebook, dijeron, miradme a mí, que soy religioso light, y hace 30 años en las actividades de los movimientos juveniles, éramos chicos y chicas juntos bailando, no slow, pero bailando como sardania o algo así, y ahora no pueden hacer ninguna actividad chicos y chicas mezclados, los religiosos. Pero ahora ellos quieren imponer que también todos los actos generales públicos en el ámbito público de Israel, que haya separación entre chicos y chicas. Por ejemplo, en mayo es la independencia de Israel y siempre hay fiestas grandes, montan escenarios en cada pueblo y cada ciudad y vienen cantantes y cantan y todo esto. Y claro, todo el mundo está ahí y está muy, muy apretado. Pues ahora en diferentes ciudades que son laicos de toda la vida, de repente ellos exigen que haya centros de danzar para hombres y centros para mujeres. O sea, que haya, además, una mujer, según la religión judía, no puede cantar en voz alta. De hecho, dicen que la voz de una mujer es como el púbico. Esa es la palabra en la Biblia. Entonces, una mujer no puede cantar en público. O sea, educación musical, por ejemplo, yo soy maestra de música, en las escuelas las niñas no cantan. Las religiosas, si son solo chicas pueden cantar, pero no que un chico no les oiga. Sí. Entonces, por ejemplo, hay unas cantantes famosas, los últimos 10 años muchos artistas se han convertido a religiosos y hay unas que son muy buenas cantantes y ahora solo hacen conciertos para mujeres, entonces los hombres no pueden cantar. No sé qué pasa, que como venden discos, no sé de qué manera lo controlan, pero en sus conciertos solo pueden venir las mujeres. Y este es el modelo que es mixto, porque es privado también, tienen dinero... No, es privado, eso es público, eso es corriente público y son nuestras escuelas religiosas. Después está el tercer corriente en la educación, que es el ortodoxo, que ya no sé qué porcentaje tiene, porque otra vez originalmente eran 3-4%, ahora cada vez son más, y cada vez tienen más poder político, porque también la ventaja que tienen es que al ser tan conformistas, si un rabino les dice, todos ahora vamos a boicotear Nestlé, no vamos a comprar Nestlé hasta que Nestlé va a preparar sus fábricas conforme con la ley judía, ¿vale? Entonces, cientos de miles de personas dejarán de comprar Nestlé. Porque yo puedo, disculpa. Por eso Estados Unidos le tiene miedo a Israel. Bueno, he dicho Nestlé porque es una empresa que yo boicoteo, pero por otros motivos, por envenenar niños en África, pero eso es otra cosa. Sí, pero creo que cada uno tiene que boicotear alguna gran empresa y yo he escogido a Nestlé, pero es medio chiste. Entonces, al estar tan bien organizados, tienen muchísimo poder político y entonces les ceden. Por ejemplo, todos los hoteles en Israel
mantienen el kasher, el halal, ¿vale? No hay comida no kasher ahí. Muchísimos restaurantes, menos en Tel Aviv, muchísimos restaurantes tienen que poner el kasher. Y ya empieza otro proceso, que eso un día podemos reunir si queréis hablar del sistema de chantaje religioso en Israel, que no es el tema hoy. Pero tienen mucho poder, justo por poder organizarse. Pero en las escuelas donde yo fui... ¿Los maestros lo tienen todo muy marcado? ¿Ellos pueden un poco abrir? ¿Son profesores que entran y les marcan todas las ideas que tienen que transmitir? En general, una persona como yo no le daría a ser maestra en una escuela religiosa. No, me imagino. Porque yo no guardo el sábado, yo no mantengo la comida kasher, ¿no? Entonces... ¿Lo saben? Primero, sí, un segundo. Sí. También degollan los animales, ¿o no? Para comer. Sí, la manera de matarlos es muy parecida a la musulmán. Sí. Sí. Bueno, el hecho no es el degollar, lo que pasa es que está prohibido comer la sangre, entonces hay que dejarle desangrar completamente y es bastante cruel. ¿Disculpa? Es más parecido. De hecho, ya lo hablamos, que el Islam y el judaísmo en realidad son mucho más cercanos que el Islam y el cristianismo. Entonces, en una entrevista, si voy a esta escuela, ya me van a preguntarme si estoy casada, por qué no estoy casada, con quién vivo, si vivo sola, Dios. Que si guardo el sábado, si guardo la comida kasher, y al contestar no a todas estas preguntas, van a decir, ¿y qué buscas aquí? Entonces, y ya cuando entran ahí, yo no sé, mira, hay gente de todo. Por ejemplo, una de las amigas más cercanas de mi madre es una mujer religiosa light. Ella nació y creció en Brooklyn en una familia ortodoxa. Y de hecho yo sé que su padre no quería que ella se casara con su marido porque era light. Y ahora ella es menos light, es aún más light que él. Y ella era la directora del instituto donde yo fui. O sea, una mujer religiosa en un instituto laico, eso puede pasar. Es una laica light, como tiene piernas bonitas, va en minifalda y cosas así. Pero, por ejemplo, ella no hace nada en sábado, ella no comerá nada que no es kasher. Lo que me gusta y a veces no me gusta en el judaísmo es que no es dogmático. Entonces, cada uno decide cómo interpretar la Biblia. De hecho, en la Biblia dicen que la Biblia tiene 70 caras. Cada uno ve otra cara. Cada uno tiene su interpretación. Me gusta porque eso hace que sea más flexible y que avance también con los años. Lo que no me gusta es que no sé dónde pasar la raya entre ser flexible y ser hipócrita. O sea, yo hago las leyes que me convencen o que me convienen, y los que no me convienen no los hago. Pero casi no existe un religioso en Israel, o sea, una persona que se define como religioso, que no guarda el sábado y que come no kasher. Creo que el kasher todo lo hacen. Los reformistas, que aquí creo le llaman progresistas, que es el grupo más grande en Estados Unidos, o sea, la mayor parte de los judíos son reformistas. Disculpa, ellos, por ejemplo, sí que conducen en sábado, encienden la luz en sábado, algo que cualquier otro corriente en el judaísmo no puede hacer. Pero ellos interpretan que cuando Dios dijo que está prohibido trabajar el sábado, quiere decir, está prohibido esforzarse. Y es más fácil coger el coche para ir a la sinagoga, sobre todo con las distancias en América, que ir andando 5 o 10 kilómetros para llegar a la sinagoga. Es parte de la flexibilidad. Lo más trágico es que los ortodoxos en Israel no admiten, no reconocen este movimiento. Por ejemplo, sus conversiones, porque una persona puede convertir al judaísmo. Los conversos reformistas no son reconocidos para el establishment, los institutos ortodoxos en Israel. Y ahora, de hecho, han pasado nueva ley que durante 50 años intentaron no pasar, que es ¿quién es un judío? Porque un judío es hijo de una madre judía o alguien que se ha convertido al judaísmo. Pero ¿cómo se ha convertido? Si se ha convertido por un rabinato ortodoxo o reformista. Y
y no pasaron la ley para no entrar en problemas con los judíos americanos. Pues hace un par de meses decidieron pasar una ley que declara que sus conversiones no son válidas, y eso creó una ruptura muy grande con los americanos. No sé cómo van a superarlo porque dependemos muchísimo del dinero que dan los judíos americanos. Así que no sé cómo van a salir de esto. Espero que los americanos sean firmes y que les obligan a ellos por una vez todo de cambiar un poco sus maneras. Es un poco un paradoxo, ¿no? Si hay esta flexibilidad de interpretaciones en la Biblia, ¿por qué no haya...? Pues es justo el poder político. Como ellos están tan organizados, o sea, cuanto más ortodoxos, menos flexibilidad tienen. Un niño que haya nacido en una familia muy ortodoxa, por ejemplo, no tiene ni televisión ni internet en casa, está prohibido hablar con otra persona, los hombres van en la calle así para no mirar a ninguna mujer. Hay ahora autobuses en Jerusalén donde crean separación, como Estados Unidos en los 1940, que las mujeres tienen que sentarse detrás. Siempre digo, solo que me pase a mí, solo que suba a un autobús así, que alguien me diga que tengo que levantarme y voy a decirles lo que pienso. Pero yo intento no ir a Jerusalén y ya está. Entonces, cada vez son un tipo de terroristas, yo lo llamo, porque cada vez amenazan más, chantajean más, y no sé si es una comparación adecuada, pero son un poquito como era el CIU, que al ser un partido pequeño, pero el balance entre los dos partidos grandes, siempre el CIU, según me explicaron, iba con el partido que le dieron más cosas, más privilegios para formar una coalición, ¿no? No sé si es verdad. No quiero entrar en temas políticos, pero para explicar, porque tenemos tradicionalmente el partido como PP y el partido laborista, pero como nunca o casi nunca tienen mayoría absoluta, necesitan otros partidos pequeños para formar una coalición. Y estos partidos pequeños, unos tienen opiniones políticos firmes, por ejemplo, muy de izquierda o muy de derecha, un partido de izquierda no iría con el PP y viceversa. Pero los religiosos, como decimos en Israel, no tienen Dios, por eso van a quien les da más y no, y les da igual. Los partidos de izquierda también lo están haciendo, con el PP, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí, el Partido Socialista acaba de... No, pero el socialista es otra cosa, pero es, sí. De acuerdo, pero el PP también se Sí. ¿Puedes creer en Dios o no crees? Depende, yo soy atea, así que yo no creo en Dios. Sí, pero los judíos creen o no creen. Desde el punto de vista de ellos. Yo soy judía, es lo que expliqué antes. Yo soy judía porque mi madre es judía, entonces según la religión judía yo soy judía. A propósito, yo puedo mañana hacer todo el proceso, bautizarme, llevar una cruz que va a cubrir todo mi cuerpo. Según el judaísmo soy judía. De hecho, hay un caso que era bastante famoso de una familia judía que pasó el Holocausto, sobrevivieron en Auschwitz y el hijo convirtió al catolicismo y llegó a ser el arzobispo de París. O sea, llegó muy lejos en la iglesia católica y creo, no recuerdo dónde, de hecho hay una película, vi también una película basada en su vida, francesa, y no recuerdo si lo enterraron en un cementerio católico o judío, pero desde luego hubo rabinatos, también era muy abierto, colaboraba y fomentaba las relaciones entre judíos y católicos. Así que pocos judíos creen en Dios. Si creen en la Torah, tienen que creer en Dios, ¿o no? Sí, si creen en el Torah, sí. Pues yo soy judía porque soy hija de una madre judía y pertenezco al pueblo judío, pero soy atea, yo no creo en un Dios. Los creyentes creen en un Dios, sí, el mismo Dios que creen los cristianos y los musulmanes. Sí, lo llaman de otro nombre, pero... Hashem quiere decir el nombre. Según el judaísmo está prohibido, no sé si hay algún judío aquí. No. Vale, pues el nombre de Dios es Jehová. Y está prohibido pronunciar este nombre. ¿Vale? Por eso he preguntado, porque para un judío practicante es muy chocante. Si yo... Porque dice, si pronuncia Dios, porque es muy grande, dicen. Porque es muy grande. ¿Verdad? Y las fatwas
son posteriores al, posteriores al Corán, ¿no? O sea, vienen después. Nosotros estamos pareciendo el nombre de Dios, vamos a decir cualquier cosa, tenemos recompensa incluso nosotros del Islam. Por decir el nombre de Dios. Señor, porque tenemos puntos, porque recuerdas a Él, hablas de Él y recuerdas a Él, tienes más puntos. Tienes que hablar de Él, pero no mencionar su nombre específico. No específico, puedes decirlo a Allah, Allah, sí. Lo que tú quieras, tienes Sí. recompensa. Habla porque recuerdas a Él. Sí, sí. Y tienes más... El recuerdo de Allah. Dios es grande, Dios es puede todo, Dios es alabado sea Dios, todo. No, nosotros también decimos Dios, pero no decimos su nombre. No, Elohim. Elohim. Elohim es como Allah. Sí. Una pregunta. Sí. No sé si es cierto, pero he visto en los medios de comunicación que los ortodoxos tienen muchos privilegios legales. Por ejemplo, pagan menos impuestos, tienen algunas ayudas sociales especiales y están exentos del servicio obligatorio militar. ¿Cómo han logrado este tipo de privilegios legales? Pues con el pecado primordial. Cuando Israel fue fundada, nuestro primer ministro se llamaba David Ben Gurion. Era un hombre muy fuerte, muy inteligente, un pequeño tirano, que es lo que hace falta para construir un país, me imagino. Y como él era un hombre muy, muy pragmático, muy realista, él, para pactar con cuanto más personas, él tomaba unas decisiones muy fuertes. Que yo diría que en general le funcionaba bien porque ha conseguido construir un país. Además, yo no sé cómo son otros pueblos. Antes de llegar aquí siempre pensé que somos más o menos como los demás pueblos. A nosotros nos gusta mucho discutir, pero muchísimo. De hecho, todo el repertorio de la Biblia hoy en día, o sea, la Biblia escrita forma parte muy pequeña. Todo el judaísmo, 80-90% del judaísmo, son las discusiones entre rabinos, que también lo lees, o sea, hay que leerlo todo y decir, este rabino dice esto, este rabino dice esto, este rabino dice esto, estas 70 caras hay que mencionarlas todo, y así al discutir es cuando empiezan a decir, eso es otra manera de verlo, otra manera de verlo, ¿vale? Entonces, hacer que todos ellos lleguen a estar de acuerdo era muy difícil. A propósito, estos mismos ortodoxos negaban la fundación de Israel porque dijeron que era blasfemia y que los judíos tendrán que volver a Israel solo cuando llegue el Mesías, que todavía no ha llegado porque nosotros no creemos en Jesús. Pero dicen que van a hacer el tercer templo de Jerusalén. Eso cuando Él llegue. Hay tiempo, aunque hay un grupo de unos lunáticos que están ahora trabajando. Tiene que construir para que venga el Mesías, ¿no? No, al revés. Pero dice que la vaca roja ya ha salido, la vaca roja. La vaca roja lo están ahora trabajando al nivel genético y no es una broma. Es que hay unas necesidades. Para tener el templo necesitamos varias cosas. Y aquí también depende a quién preguntas, porque hay unos que dicen cuando llegue el Mesías vamos a construir el tercer templo y otros que dicen tenemos que construir el tercer templo para que llegue el Mesías. Y eso también es un tema muy complicado porque en la historia... ¿Disculpa? Dice que la vaca roja es el signo que viene la venida del Mesías. No puede ser un signo porque lo hacen de manera artificial ahora en laboratorios, intentan construir genéticamente, no, de verdad, porque en la Biblia hay que sacrificar y quemar una vaca roja y con sus cenizas hacer algún rito. Pero volvemos a tu pregunta, pues Ben Gurion, para llegar a acuerdo con diferentes grupos, tradicionalmente y de hecho hasta hoy en el mundo religioso, ser estudioso es la cosa más elevada, más noble que puede ser en el judaísmo. Y por ejemplo, siempre hubo los judíos que eran marchantes y tenían mucho dinero, y uno de los orgullos de un rico marchante era, mercador, marchante, no sé cómo se dice, ¿sí? ¿Los dos? Mercadero. Mercadero, disculpa. No, mercader. Un mercader, en catalán es mercader. En castellano. ¿En castellano? Yo le he dicho en castellano. Mercader.
Pues sí, estoy tomando clases de catalán, pero me falta mucho todavía. Pues uno de los orgullos era decir, mi hija está casado con un estudioso, ¿vale? Entonces yo les mantengo y este chico a cambio está estudiando 18 horas al día la Biblia. Y es lo que hacen, se levantan por la mañana, se van a dormir a medianoche, se levantan a las 5 o 6 de la mañana, hasta medianoche leen la Biblia. Y cada palabra, pero ¿por qué lo dicen así? ¿Por qué no así? ¿Por qué está este orden de palabras en esta frase y no al revés? Eso es lo que hacen. Y ellos creen que eso es lo que mantiene el Estado de Israel a salvo, no nuestro ejército, sino sus estudios. Y para acallarles, Ben-Gurión, que era ateo también, le decía, vale, por la tradición judía, como el Estado de Israel fue creado y denominado un Estado judío democrático, la parte del judaísmo es importante, y yo doy permiso a 10.000 estudiosos así, que son genios de teólogos, voy a darle como estipendio una beca para que eso es lo que hagan. El Estado va a darle subsidios para que estudien, porque igual que el Estado lo da a un genio en física, lo da a 10.000 personas. Muy bien. Hoy en día estos 10.000 personas han convertido a ser más de 200.000 personas y es parte de este sistema de chantaje que he mencionado, porque claro, no hay 200.000 genios entre ellos, además los genios de verdad ya son ateos, pero, disculpa, pues yo a veces soy extremista, pero también es lo que pasa cuando alguien intenta imponer algo, o sea... Y así es como ellos machacan a su gente, porque esta gente, por ejemplo, cuyos hijos se van al corriente ortodoxo de escuela, de educación, no estudian las cosas básicas. Hace unos años hubo un gobierno un poco más progresista, cambiaron la ley y dijeron que está obligatorio que todos los niños en Israel, saludos, aprendan inglés y matemáticas. Pero otra vez ahora el nuevo gobierno es mucho más extremista. De hecho, el Partido Popular ha ganado tan pocos votos que para tener coalición tenía que dar mucho más poder a los religiosos. Y parte de esto era anular esta ley. Entonces, ahora estos ortodoxos no están obligados de estudiar ni inglés ni matemáticas. Claro que así nunca van a conseguir trabajo. La única manera para ellos de ganarse la vida es seguir apuntados en estas escuelas y decir que son estudiantes para ganar esta beca. Hasta si quieren salir y trabajar en otro sitio, ¿quién va a escogerles? Como no saben nada, no tienen ningún conocimiento moderno. Y es así como los mantienen ellos. Y es un círculo vicioso, porque al estar dependientes tanto, educan así a sus hijos, que también le lavan la mente, siguen votando a estos partidos, le dan cada vez más poder, porque como tienen tantos hijos, su número en la población va creciendo constantemente, y así es como funciona. Y nadie se atreve a cortarlo y decir ya está. Como he dicho, en el último mandato del gobierno hace 3 o 4 años, sí que entró un partido que como el PP les necesitaban y eran muy laicos, ellos exigieron que todos los religiosos se vayan al ejército, que menos 10.000 o 20.000, como eran originalmente, que todos se vayan al ejército. Quizá por una temporada más corta, porque también ya se casan tan temprano y ya tienen hijos, claro, no pueden pasar 3 años fuera de casa, que eso es el servicio militar, pero por lo menos de hacer 1 año de servicio y también estar en el servicio de reservas, que 1 mes al año tienen que ir al ejército. Pues eso es lo que pasa, que ahora sí que son muchísimos y van creciendo y hay muchas trampas, porque muchos de ellos, como he dicho, no les interesa ya estudiar la Biblia, pero como no consiguen trabajo, están ahí por las calles, tienen el Shabab, lo llamamos el Shabab ortodoxo. El Shabab en árabe quiere decir como los jóvenes, pero generalmente se utiliza para decir como delincuentes juveniles, ¿no? Y entonces tienen este Shabab que están muy aburridos, que están en la calle, que no pueden trabajar, que no les interesa estudiar y van molestando a la gente por la calle. Es una minoría que va creciendo constantemente. Eran minoría de verdad, pero piensa que, y eso es otra parte, el sistema de subsidios en Israel está desigualado otra vez por motivos políticos,
porque originalmente cuando yo era niña, por ejemplo, el primer niño recibía subsidio y con cada niño pagaban menos. Y hace unos años, pero ya era más de 20 años, lo invirtieron. Y de hecho para el primer niño es lo que pagan menos y a partir del tercero o el cuarto niño es cuando empiezan a pagar mucho. Aquí hacen algo un poco, pues las familias numerosas se merecen unos privilegios, pero no tanto como en Israel. Pues ahora es muy interesante porque desde que han aumentado los subsidios, antes tenían 5 o 6 niños, ahora tienen más de 8. Sí, y hay también 12, pero 8 es el mínimo que tienen. Sí. Las mujeres también no son exentas del ejército. Las mujeres laicas, las mujeres... ¿Son las laicas? Sí, porque los religiosos light sí que van al ejército. De hecho, es otro campo donde ahora ellos quieren tomar el poder, porque ahora sus rabinos le dicen, porque el ejército es una manera muy buena de crear lazos, contactos y cosas así. Entonces, y después tener buenos puestos cuando salen al civil. Entonces, ahora los rabinos light han dado un orden a sus discípulos que tienen que ir a las unidades combatientes, porque es ahí donde tiene más, prestigio, y tienen que ir ahí, y entonces van avanzando ahí. O sea, no tardará mucho que el jefe de Estado será un hombre religioso, de los religiosos light. El problema es que son light al nivel religioso, pero tienden que ser muy de derechas. Y es parte del problema. Generalmente van juntos, no 100% del tiempo, hay religiosos de izquierdas, pero la mayoría son de derecha. Entonces, las mujeres religiosas de todo tipo son exentos del ejército, porque en el ejército, claro, hay chicos y chicas en estado con contactos muy inmediatos, y entonces para mantener su pureza no pueden ir. Muchos de ellos escogen hacer un servicio civil que no existe según la ley en Israel, eso es el problema. Así que no se puede negar, por ejemplo, de ir al ejército por motivos de conciencia. Y los que niegan de ir al ejército van a la cárcel. Y unos de ellos pueden pasar los 3 años del servicio militar en una cárcel militar. Sí, depende de quién es su comandante, porque hay unos comandantes o unos jueces que son más permisivos y dicen, vale, vas 3 meses y te perdono, según como decía de la ley. Y los ortodoxos, ultraortodoxos, no van al ejército. Y eso es parte del problema, porque el Estado premia a la gente que va al ejército. También es una manera indirecta de discriminar, por ejemplo, a los árabes, porque los árabes generalmente no van al ejército, excepto los beduinos y los drusos. Sí, ellos sí que van al ejército. Y hay muchos problemas políticos con esto. En realidad ya se sabe con claridad. Está claro que los árabes no van al ejército por motivos políticos del Estado o del gobierno, de hecho, y no del ejército. Porque en nuestro Tribunal Supremo de Justicia, que es como el tribunal constitucional aquí, no tenemos constitución en Israel porque los religiosos lo objeten. Entonces tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, generalmente es cada vez que un ciudadano quiere denunciar alguna institución por ser discriminatoria o injusta, y algún grupo, algún partido izquierdista un día apeló a este tribunal para preguntar por qué no también mandan a los árabes al ejército. Ahora, eso puede ser también muy problemático porque tienen esta dualidad, que son ciudadanos israelíes, pero también son hermanos de los enemigos de Israel. Entonces, eso iba a crear un problema muy fuerte de conciencia. Pero hoy en día muchos árabes israelíes les hubiera gustado ir al ejército, porque eso, como he dicho, abre muchas puertas. Por ejemplo, recibes también descuentos en hipotecas, recibes becas en la universidad. Hay muchos premios que lo hacen. Entonces, también los ortodoxos no lo reciben, porque ninguna persona que va al ejército no se lo merece. Yo no fui al ejército por motivos de salud. Entonces, yo tampoco me merezco ni descuentos en hipoteca ni otras cosas. Pero lo que pasa es que los ortodoxos judíos
de otra manera ganan muchos de estos privilegios y de ahí también hay muchos problemas que dicen, si la idea es castigar a alguien que no, porque ir al ejército es un servicio al Estado, el Estado necesita a esta gente, no podemos elegir porque somos tan pocos que no somos 8 millones, entonces no tenemos suficientes personas para crear solo un ejército profesional, por eso todo el mundo tiene que ir, pero una persona regala 3 años de su vida al ejército, es mucho, y por eso el Estado tiene que reconocerlo y premiarlo. Entonces me parece bien que les dan privilegios, pero no me parece bien que a los que no van buscan una manera de discriminar o premiar unos y discriminar otros. Es un país loco. ¿Tú vas a ser muy crítica de allí? Soy muy crítica, de hecho me fui de Israel porque soy muy crítica y ya no quería. Sí, no, yo vengo de una familia más o menos izquierdista. De hecho, yo empecé a preocuparme cuando mi familia empezó a ir a la derecha también, porque yo mantengo mis opiniones desde que tengo 10 años. Yo antes era muy de derechas. Y cuando tenía 10 años firmamos el contrato de paz con Egipto, que eso era mi sueño desde que era niña. Pero solo con 10 años vi que hay una contradicción entre querer la paz y ser un nacionalista, que estas cosas no se pueden compaginar y tengo que escoger. Y hubo una discusión muy fuerte si tenemos que devolver las partes ocupadas, los territorios ocupados como Sinai, por ejemplo, a Egipto. Y yo que hasta este momento, claro, decía, eso es nuestro, me di cuenta que tengo que escoger o que haya paz, o que eso se queda nuestro, pero no podemos tener los dos. Y desde este momento pasé al otro extremo y yo me quedé ahí y vi cómo todo el mundo se va a la derecha y cuando empezó la segunda intifada decidí que ya no quiero vivir en Israel. Y ya está. Porque se debe necesitar gente allí también. ¿Disculpa? Que aquí hace seguramente mucho trabajo, porque yo no conocía todo esto, pero claro, allí también deben necesitar mucha gente que trabaje. Disculpa, ahí, ¿eh? Sí, a la película porque es larga, sí. Sí.